Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido martes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, ahora paso simplemente a dejar un poquito de la lectura de este nuevo libro que comencé, creo que el domingo, no me recuerdo cuándo lo comencé. Pero bueno, voy a leer un poquito más del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Un libro un poco difícil, ¿no? Por la temática, pero creo que vale leerlo. No quiero decir más a la palabra vale la pena, vale la alegría o vale leerlo, porque bueno, tiene unas enseñanzas con respecto a la resiliencia, ¿no? A la logoterapia, a buscarle el sentido justamente a todo, ¿no? Así que bueno, tengo un ratitito, vale la alegría, tal cual, Niuska, hermosa. Bueno, muchas gracias a los que se conectan ahora, a los que lo van a ver después. Tengo un ratitito, aprovecho que estoy acá sentada con la cámara y bueno, para leerles antes de salir. Aprovechando que bueno, hice bastante cositas ya temprano. Y bueno, vamos a comenzar con la primera parte. Que tiene como título Un psicólogo en un campo de concentración. Ese es el título de la primera parte. Y este está dedicado a la memoria de mi madre. Vamos a comenzar. Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro no pretende ser un informe sobre hechos y sucesos, sino el relato de experiencias personales, experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez. Es la historia del interior de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de resaltar los grandes horrores que en otros lugares ya han sido descritos exhaustivamente y no siempre se han creído, sino que se detiene en los pequeños sufrimientos diarios. En otras palabras, intentará responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? La mayoría de los sucesos que aquí se describen no ocurrieron en los grandes campos, los más famosos, sino en los pequeños, donde tuvo lugar la mayor parte del exterminio real. Este no es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires o prisioneros de renombre, ni sobre la crueldad de los capos, prisioneros especiales que gozaban de la confianza de los guardias de la SS. No se ocupa, por lo tanto, del dolor de quienes ostentan algún poder, sino de los sacrificios, el padecimiento y la muerte de muchas víctimas anónimas y olvidadas. Los capos está escrito con K y con letra cursiva. Los capos desprecian particularmente a estos prisioneros normales y corrientes, aquellos sin un brazalete distintivo en la manga. Mientras que estos reclusos comunes no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca, los capos nunca pasaron hambre. De hecho, para muchos capos, su estancia en el campo fue la mejor etapa de su vida, antes y después del cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los guardias y los golpeaban con más saña que los miembros de la SS. Los capos eran elegidos exhaustivamente entre los reclusos cuyo carácter y actitud revelaban que eran aptos para tales procedimientos, y si no cumplían su cometido, enseguida se los destituía. En poco tiempo se asemejaban a los guardias y a los miembros de la SS hasta el punto de que los puedan incluir en un mismo perfil psicológico. Selección activa y pasiva. Quienes nunca han pisado Lager, acá hay una llamada que dice Lager, en alemán significa campo, entre otras cosas, después de la Segunda Guerra Mundial, tras los horrores del nazismo, designan los campos de exterminio. Esto es una nota del autor. Quienes nunca han pisado un Lager se hacen una idea equivocada de la vida en un campo de concentración,
mezclando sentimentalismo y compasión. Desconocen la lucha por sobrevivir que extenuaba a los prisioneros, especialmente en los campos pequeños. La lucha diaria por un trozo de pan, por mantenerse vivo o salvar a un amigo. Tomemos como ejemplo un traslado oficialmente anunciado para llevar a cierto número de prisioneros a otro campo. No era difícil adivinar el destino de esos prisioneros, la cámara de gas. Se seleccionaba a los enfermos, a los más débiles, a los que no podían trabajar para enviarlos a uno de los grandes campos centrales, equipados con cámaras de gas y crematorios. El anuncio del traslado suponía la señal que desencadenaba una encarnizada lucha entre los prisioneros o entre distintos grupos para conseguir, del modo que fuera, tachar de la lista el propio nombre o el de un amigo. Todos éramos conscientes de que había que encontrar otra víctima para sustituir el número borrado. La cantidad estipulada de traslado no podía alterarse. Seguir vivo exigía la muerte de otro. A las autoridades del Lager solo les importaba que se cubriera cada traslado con el número previsto de prisioneros. Les daba igual quiénes estaban incluidos en la lista. Los prisioneros eran un número y eso era lo que contaba con el traslado. Al entrar en el Lager, ese era al menos el modo practicado en Auschwitz, se despojaba a los prisioneros de todas sus pertenencias, incluidos los documentos de identificación, circunstancia que algunos aprovecharon para adoptar otro nombre o atribuirse una profesión igualmente ficticia, y por los más diversos motivos muchos lo hacían. A las autoridades del campo les interesaba únicamente el número de prisionero, un número que tatuaban en la piel y que había que llevar también cosido en un determinado lugar del pantalón, la chaqueta o el abrigo. Los guardias nunca utilizaban el nombre del prisionero. Si querían presentar una queja sobre algún recluso, casi siempre por pereza en el trabajo, les bastaba mirar el número. Como temíamos esas miradas por sus posibles consecuencias y apuntarlo en su libreta. Volvamos al cowboy a punto de partir. No teníamos tiempo ni ganas para consideraciones morales o éticas. Nos aferrábamos a un pensamiento obsesivo, seguir vivos para volver con la familia o salvar a un amigo. En esas condiciones no se duda en arreglar las cosas para otro prisionero, otro número, en esas condiciones no se dudaba en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, se incluyera en la lista del traslado. Como ya he mencionado, la selección de los capos era por vía negativa. Para esa tarea se elegía exclusivamente a los prisioneros más brutales, aunque por suerte hubo algunas felices excepciones. Pero además de esta selección de los capos, llevada a cabo por las SS y que podrían llamar activa, se producía una continua autoselección pasiva entre todos los reclusos del campo. En general lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que, endurecidos tras años de deambular por distintos campos, habían perdido todos los escrúpulos en su lucha por la supervivencia y para salvarse recurrían a cualquier medio, honrado o deshonrado, sirviéndose incluso de la fuerza bruta, el robo o la traición a sus amigos. Los escasos afortunados que sobrevivimos gracias a una concatenación de casualidades o milagros, llámese como quiera, estamos convencidos de que los mejores no regresaron. El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir, en virtud de mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra, cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Al describir desde la profesión psiquiátrica la psicología del prisionero medio, debo señalar, no sin orgullo, que yo fui un preso ordinario.
Allí no ejercí la psiquiatría ni trabajé como médico, excepto las semanas anteriores a la liberación. Unos pocos colegas tuvieron la suerte de ser reclutados para aplicar rudimentarios vendajes de papel en puestos de primeros auxilios, con la ventaja de que podían gozar de una precaria calefacción. Pero yo permanecí la mayor parte de mi tiempo de internamiento cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En cierta ocasión me asignaron la tarea de abrir un túnel bajo una carretera para la instalación de una tubería, sin ninguna ayuda. Este trabajo no quedó sin recompensas. Me reportó 2 llamados, cupones de regalo, que recibí antes de la Navidad de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del Lager un precio fijo por día y prisionero. Prácticamente nos habían vendido como esclavos. Nos daban cupones de regalo, que a la empresa le costaba unos 50 pfennig cada uno. Los cupones constituían un preciado capital, ya que durante varias semanas, aunque se corría el riesgo de que perdieran su valor, se podían canjear por cigarrillos. Un cupón equivalía a 6 cigarrillos. Me convertí en el afortunado propietario de 12 cigarrillos y esos valiosísimos cigarrillos a su vez podían cambiarse por 12 raciones de ropa y esas raciones de ropa eran un remedio para el hambre, al menos durante 2 semanas. Los reclusos comunes nunca fumábamos los cigarrillos conseguidos, se cambiaban por alimento. El privilegio de fumar con una cuota asegurada estaba reservado a los capos, a veces también algún prisionero que trabajaba de capataz en un almacén o taller recibía cigarrillos como compensación por alguna tarea peligrosa. Pero si un recluso fumaba, se juzgaba un mal presagio. Significaba una evidente pérdida de su voluntad de vivir, la intención fatal de disfrutar de sus últimos días. Declaraba su renuncia a sobrevivir y perdida la voluntad, raramente se recuperaba. Hay una abundante literatura publicada sobre los campos de concentración. Este ensayo se ha concebido con un enfoque menos usual, describir las experiencias de un hombre, trazar la psicología de sus vivencias. A quienes fueron liberados de los campos, intentamos explicarles esas experiencias a la luz del conocimiento psicológico actual. A los que nunca han pisado un campo, quizás les sirva para entender las atroces vivencias de los reclusos y lo que resulta más difícil, para comprender la actitud vital de los supervivientes. Se trata de hacer comprensible a quienes no lo han sufrido la experiencia de los reclusos. Los antiguos prisioneros suelen decir: no nos gusta hablar de nuestras experiencias. Los supervivientes no necesitamos ninguna explicación y los demás no comprenderían cómo nos sentimos en el campo y cómo nos sentimos ahora. Es enormemente difícil una presentación sistemática del tema, pues toda ciencia, la psicología, exige distanciarse de los hechos. ¿Cómo conseguir, siendo al mismo tiempo observador y prisionero, el distanciamiento necesario? Alguien ajeno a los campos podría garantizar la distancia afectiva, pero la distancia misma le impediría conocer la realidad subjetiva de los hechos. Solo quienes han padecido esas atrocidades podría revelar la vivencia de los reclusos. De ahí que sea posible y tal vez inevitable que mis valoraciones y juicios caigan en la subjetividad y que mis evaluaciones se puedan ver distorsionadas. Una obra de estas características ha de esforzarse en superar la subjetividad y al mismo tiempo tener el coraje de contar abiertamente experiencias personales. El verdadero peligro de un ensayo de esta índole no radica en que se detecte un enfoque personal, sino en que se escriba con un tinte tendencioso. Dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas. Estas teorías supondrían una aportación a la psicología o la psicopatología de la vida en cautiverio, cuya investigación se inició en la Primera Guerra Mundial con la descripción del síndrome de la alambrada de púas.
La Segunda Guerra Mundial enriqueció nuestros conocimientos con los estudios sobre psicopatologías de las masas, si se me permite parafrasear el título del libro de Le Bon, pues nos legó la guerra de nervios y la experiencia imborrable de los campos de concentración. En este punto quisiera hacer una observación. Mi propósito inicial era publicar el libro de forma anónima, firmado con mi número de prisionero. Me impulsaba a ello mi rechazo al exhibicionismo. Sin embargo, terminada la redacción, me convencieron de que la inaptitud de una edición anónima, pues en esta clase de testimonio la fuerza de la confesión incrementa el valor de los hechos. Por esta razón, decidí expresar mis convicciones con la máxima franqueza y venciendo mi natural desagrado por el exhibicionismo, me abstuve de suprimir los pasajes más personales. A ver si puedo leer un poquito más. Vamos a un poquito más. Ay, no me traje agua, pero bueno. Primera fase. Internamiento en el campo. Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, se distinguen tres fases psicológicas en la reacción de los reclusos a la vida en el campo. La fase inmediata al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación. Estación de ferrocarril de Auschwitz. El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofrece como ejemplo las condiciones de mi propia llegada al campo. 1.500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días con sus noches. En cada vagón se hacinaban 80 personas tendidas sobre su equipaje, lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. No sabíamos siquiera si seguíamos en Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia. De pronto, el silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso, como un lamento de compasión por el cargamento destinado a la desgracia. El tren realizó una maniobra, aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces se escuchó un grito angustiado. Hay un letrero que dice Auschwitz. Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Auschwitz, ese nombre, evocaba las mayores atrocidades: cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si se tratara de evitar a los pasajeros la constatación de la atroz evidencia. Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los contornos de un inmenso campo, una larga extensión de alambre de espino, las torretas de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas figuras humanas, pardas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las desoladas calles del campo hacia un destino incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando. No sabíamos qué significaban. Imaginé caldosos con cuerpos colgados de una cuerda. Me estremecí de horror, pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo al final en la estación. El silencio inicial fue roto por los estridentes gritos de mando. A partir de entonces, oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos. Parecían los estertores de una víctima, roncos y cortantes, saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar, un hombre al que asesinarían una y otra vez. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con la ligereza algazara. Vestían trajes a rayas,
Tenían las cabezas rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con cierto humor, que en esas circunstancias resultaba grotesco. Como quien se agarra a un clavo ardiendo, dado mi innato optimismo, que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos incluso en las situaciones más desesperadas, me aferré a esa idea. Estos prisioneros tienen buen aspecto, aparentan buen humor e incluso se ríen. ¿Quién sabe? Quizá yo consiga ser uno de ellos. En psiquiatría hay un estado de ánimo que se denomina ilusión del indulto. Se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución. Conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferramos a una débil esperanza e incluso frente a la evidencia creíamos que aquello no sería tan cruel. Las mejillas sonrojadas de los reclusos que nos habían recibido alentaban nuestra ilusión. Entonces no sabíamos que componían un grupo especial, seleccionado para servir de comité de recepción a las remesas de prisioneros que diariamente llegaban a la estación. Acogían a los recién llegados, se ocupaban de sus equipajes y de los escasos objetos que traían, incluso de las joyas escondidas que habían superado todos los controles. Auschwitz era el lugar insólito en la Europa de los últimos años de la guerra. Debió de haber allí un verdadero tesoro. En sus almacenes se acumulaba oro, plata, platino y diamantes, sin contar los incautos por las SS. Metieron unas 1.500 personas en un barrancón para un máximo de 200, a la espera de trasladarnos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, no disponíamos de un espacio ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarnos. En 4 días, el único alimento que ingerimos fue un trozo de pan de unos 150 gramos. En esas duras condiciones oía un prisionero veterano encargado del barracón regatear con un miembro del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. La mayoría de las ganancias de tales transacciones se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar suficiente aguardiente para pasar una tarde alegre, pero sí sé que los veteranos necesitaban beber. En estas circunstancias, ¿quién podría reprocharles que intentaran calmar su conciencia con la embriagadez? Había otro grupo que disfrutaba de aguardiente en cantidades casi ilimitadas, suministradas por los SS. Los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios, que sabían que cualquier día serían relevados por otra remesa y deberían ser verdugos para convertirse en víctimas. La primera selección. La mayoría de las personas de mi expedición se encontraba bajo la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de que serían liberados e imaginaban que aquello iba a terminar bien. No podíamos captar la realidad de nuestra condición, el significado se nos escapaba. Para explicarme mejor recupero la siguiente escena. Hasta esa tarde no lo comprendíamos. Nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar 2 filas, las mujeres a un lado y los hombres al otro, que debían pasar delante de un oficial de la SS de alta graduación. Tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Mi fila debía pasar delante del oficial, 1 a 1. Me di cuenta de que corría peligro si el oficial descubría el macuto. Seguramente me tiraría al suelo de un bofetón, un escarmiento del que ya tenía constancia. Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura enérgica para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable que vestía soberbiamente. Como contrastaba este porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje, el oficial mantenía una posición relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha estaba erguida
y con el dedo índice señalaba con parsimonia a la derecha o a la izquierda. En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del leve movimiento de su dedo, apuntando ya a la izquierda, ya a la derecha, con mayor frecuencia a la izquierda. Me llegó el turno. Alguien me había susurrado que ir a la derecha implicaba trabajos forzados. A la izquierda enviaban a los débiles y enfermos que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de los acontecimientos, comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto me ladeaba un poco hacia la izquierda, pero me forcé en caminar erguido. El hombre de la SS me escudriñó de arriba abajo, dudó un momento, y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad, me giró muy lentamente a la derecha y seguí en esa dirección. Por la tarde nos explicaron el significado del juego del dedo. En la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia. Para el 90% de nuestra expedición había significado la muerte y la sentencia se cumplía a las pocas horas. Los que habían sido colocados a la izquierda fueron de la estación directamente al crematorio. Ese edificio, me dijo un recluso que trabajaba allí, tenía en las puertas escrita en varios idiomas la palabra baño. A cada prisionero se le daba a la entrada una pastilla de jabón y después, gracias a Dios, no necesito contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho sobre esta experiencia terrible. Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial, conocimos la verdad de esa noche. Pregunté a un antiguo recluso si sabía a dónde habían mandado a mi amigo y al colega P. ¿Lo enviaron a la izquierda? No, pregunta es. ¿Lo enviaron a la izquierda? Sí, contesté. Pues ahí lo tienes, respondió. ¿Dónde? Una de sus manos señalaba una chimenea a unos cientos de metros que escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. La llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí está tu amigo, elevándose al cielo, contestó con brusquedad, pero no alcancé a entender bien sus palabras hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy anticipando a los hechos. Desde el punto de vista psicológico, todavía nos esperaba un camino largo, muy largo, desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo. Escoltados por los guardias de la SS, con sus pesados fusiles listos para disparar, recorrimos a paso ligero, pasando la alambrada electrificada, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir. Incluso los hombres de la SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubrimos la razón. Eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas y con buenos modales nos querían convencer de que teníamos que dárselos. ¿No teníamos que despojarnos, en cualquier caso, de todas nuestras pertenencias? Entonces, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez algún día podrían devolvernos el favor. Bueno, voy a dejar hasta acá. Si bien queda poquito para terminar esta parte, bueno, me tengo que ir, así que hasta acá la lectura del día de hoy. A leerlo, integrarlo con mucha compasión, no quedándonos con lo dramático, sino con la enseñanza que nos va a dejar Víctor Frank. Yo que estoy un poquito más avanzada en la lectura sé que es así, pero bueno, esta parte es como un poco cruda, podríamos decirlo, ¿no? Así que bueno, seres bonitos, muchísimas gracias a los que están compartiendo esta lectura conmigo, a los que lo van a ver después por YouTube. Recuerde que lo pueden compartir, esa es la forma que tienen de ayudar a esta cuenta que cada vez se siga expandiendo y creciendo más y más. Les mando un beso enorme, muchísimas gracias. Hoy a la tarde, si mi niño tiene ganas, vamos a terminar de leer El Principito, que queda ya lo último, pero bueno, si él no tiene ganas,
ganas, yo no lo obligo. Así que cuando él tenga ganas vamos a terminar de leer también El Principito. Bueno, bonito. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.